Bueno, pues aquí tenemos un problema muy completo, dividido en 3 tramos y en los que podremos encontrar potencial elástico, trabajo no conservativo, energía cinética, energía potencial gravitatoria y ya para finalizar además un tiro parabólico y en este caso en concreto un tiro horizontal solo con velocidad en el eje X. Bueno, pues para resolver el problema, siguiendo la secuencia que nos establecen las preguntas, nos vamos a ir al tramo AB. En este tramo, el cambio que experimenta en energía cinética el bloque solo va a ser debido al cambio en energía potencial elástica que le proporciona el muelle más el trabajo no conservativo debido a la fuerza de rozamiento. Para este tramo, los cambios en la energía cinética será medio de la masa por la velocidad final, que en este caso vendrá representada por la velocidad que tendrá en el punto B, menos la velocidad inicial, que en este caso vendrá representada por la velocidad que tendría en el punto A, y tiene que ser igual a menos un medio de la constante elástica del muelle multiplicado por la elongación final al cuadrado menos la elongación inicial al cuadrado y más el trabajo no conservativo, que en este caso va a ser el producto escalar de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Vamos a ponerlo que se vea bien. Bien, operando varias cosas importantes. Uno, que la velocidad del bloque en el punto A es 0, puesto que parte del reposo. Otra, también muy importante, que X en la energía potencial elástica representa a la elongación del muelle y que en la posición inicial el muelle se encuentra comprimido y por tanto sí podemos decir que la elongación es distinta de 0. Otra cosa bien distinta es lo que le ocurre a la elongación final. Cuando el muelle deja de empujar al bloque en el punto A, ha alcanzado su estado de reposo. Y entonces en ese momento decimos que el muelle ha vuelto a su posición original y por tanto en ese momento su elongación es 0. También cosas muy importantes a recordar, que en el producto escalar entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento, como ambos llevan sentidos contrarios, el coseno del producto escalar será el coseno de 180 grados, es menos 1. De forma que operando nos quedamos un sistema mucho más sencillo que contiene la velocidad de v al cuadrado, contiene un medio de la constante elástica por la elongación inicial al cuadrado y también contempla el coeficiente de rozamiento, la normal que viene representada en un tramo horizontal por la masa por la gravedad, así tendríamos la fuerza de rozamiento, y finalmente por el desplazamiento que hay entre el punto A y el punto B. Despejando nos encontramos que la velocidad en el tramo B es igual a el producto de la constante elástica del muelle por la elongación inicial al cuadrado dividido por la masa del objeto menos 2 veces el coeficiente de rozamiento por la intensidad del campo gravitatorio y por el desplazamiento que se produce entre el punto A y el punto B. Un apartado muy importante que debéis de tener en cuenta es que en este caso la elongación del muelle son 20 centímetros. En vuestro problema venía 2 centímetros y aquí en la unidad también venía en centímetros. Cuando teníamos este apartado las velocidades no salían muy grandes y muy disparatadas. Operando salen un poquito más sencillas y obtenemos un valor en el punto B de 9,68 metros por segundo. En el apartado B nos preguntan con qué velocidad llega el bloque al punto C. En ese apartado lo que tenemos que aplicar otra vez el principio de conservación de la energía y lo que diremos que el cambio que experimenta en energía cinética entre el punto B y el punto C solo puede ser debido
al cambio que experimenta en la energía potencial gravitatoria. En este caso no hay trabajo no conservativo, puesto que en este tramo el rozamiento se considera cero, y por tanto diremos que el incremento de energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final, que en este caso será al cuadrado de la que tenga en la posición C, menos la velocidad inicial al cuadrado, que se corresponde con la que tiene en el apartado B, y menos 1/2 de la masa por la intensidad del campo gravitatorio por la altura final menos la altura inicial. Detalles a recordar que la altura inicial es 0, porque esta se cuenta el sistema de referencia, y por otro lado lo que tenemos que tener en cuenta es que la altura final del sistema se corresponde a 2 veces el radio de la circunferencia que tendríamos ahí. La cuestión es que simplemente nos dan la distancia a través del semicírculo ABC. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros podemos decir que la distancia que hay entre B y C es igual a pi por r, a la mitad de la longitud de circunferencia. Así que operando, lo que llegamos a la conclusión es que 1/2 de la masa por la velocidad en c al cuadrado tiene que ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad en b al cuadrado menos la masa por la intensidad del campo gravitatorio, y donde tenemos la altura final, sabiendo que tiene que ser 2r, lo que nosotros diremos que será 2 veces la distancia que hay entre B y C partido por pi. Así que operando, la velocidad en el punto C va a ser igual a la raíz cuadrada, en este caso las masas se nos han ido, de la velocidad en B al cuadrado menos 4 veces g por la distancia BC y todo partido por pi. Esto nos da un valor de 9,28 metros por segundo. Como vemos, se ha reducido simplemente en 4 décimas la velocidad. Y ahora vamos a resolver el apartado D. En el momento que el bloque sale por el punto C, en ese momento el vector velocidad en C solo tiene componente en el eje X, así que será 9,28 y más 0 J. Y a partir de ahí lo que tenemos es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado bajo la acción de la intensidad del campo gravitatorio terrestre, que es el que tirará del objeto hacia abajo. Por tanto, nosotros podemos descomponer la posición del objeto, en este caso del bloque, en dos términos: en términos de su posición en el eje X y en términos de su posición en el eje Y. En términos del movimiento horizontal, pues en el movimiento horizontal lo que tendremos será un movimiento rectilíneo y uniforme. Así que la posición del bloque en el eje X será igual a la velocidad en el bloque del bloque en el eje X por el tiempo. Y en el eje Y lo que tendremos, como hemos visto, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De forma que la posición en el eje Y del bloque será igual a la posición inicial en el eje Y más la velocidad inicial en el eje Y más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Al mismo tiempo, también podemos poner que la velocidad final cuando llegue al suelo en el eje Y será igual a la velocidad
inicial en el eje Y más la aceleración por el tiempo. Pequeños matices a tener en cuenta. 1. Que la posición inicial del bloque se corresponde con 2 veces el radio, que lo hemos calculado ya. 2. Que la velocidad inicial en el eje Y es 0. 3. Que la aceleración a la que está sometido el bloque es la de la gravedad terrestre, la que le proporciona. Que la velocidad inicial en el eje Y, como hemos comentado, sea 0, hace también que al final todas estas ecuaciones se puedan expresar de forma mucho más sencilla. Así tenemos por un lado que la posición en el eje X del bloque va a ser igual a la velocidad del eje X por el tiempo, y por otro lado que la posición del bloque en el eje Y para cualquier instante viene definido 2r, es decir, que será 2 veces la distancia BC partido por pi menos g medios de t al cuadrado. Cosas importantes. Ligadura. Pues sabemos que cuando el objeto llega al suelo, su posición entonces del bloque en el eje Y será 0, y eso implica que podremos calcular el tiempo que tarda en caer al suelo, puesto que el tiempo va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la distancia que hay entre B y C partido por G y por pi. Así que el tiempo nos sale el tiempo sale 0,195 segundos, y el desplazamiento que experimenta la bola en el eje X va a ser de 1,8 metros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la bola desde esta posición terminará a 1,8 metros, o mejor dicho, terminará a 1,5 metros más allá de la posición de lanzamiento inicial.